Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática Los 3 mensajes cósmicos. Lección número 10. Los engaños finales de Satanás. El texto para memorizar: Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La historia bíblica muestra que Babilonia literal era la mayor opresora del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Por esta razón, Babilonia es un símbolo apropiado para representar el sistema religioso del error y del engaño que va a perseguir y va a oprimir al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Este sistema religioso apóstata obtiene su poder del Estado, lo obtiene de los gobiernos, y está representado en la Biblia con el símbolo de una mujer. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La Babilonia espiritual o simbólica se ha convertido en el centro de la apostasía. Este sistema religioso se ha convertido en el archienemigo de la verdad de Dios, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, Babilonia espiritual tiene su confianza en el hombre, en la sabiduría humana. Sus enseñanzas están basadas en filosofías y tradiciones. Las enseñanzas o doctrinas falsas de este poder están representadas en el libro del Apocalipsis por el símbolo del vino. Las Escrituras dicen: porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y continúa Juan diciendo: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Sabiendo todo lo anterior, el libro de Apocalipsis advierte que los que habitan en la tierra están bebiendo de este vino mortal, y este vino mortal es conocido como el vino de Babilonia. El vino de Babilonia representa las doctrinas y las enseñanzas falsas de este sistema eclesiástico caído. Todas estas falsas enseñanzas, en definitiva, conducen a la muerte eterna. ¿Cuáles son algunas de esas enseñanzas falsas y mortales de este sistema religioso? Entre las muchas enseñanzas falsas que practica Babilonia espiritual, he de resaltar las siguientes. Primero, ataca la ley moral de Dios. Este sistema quitó el 4º mandamiento, el día de descanso sabático, y quitó el 2º mandamiento, que prohíbe hacer imágenes. Y segundo, enseña
la inmortalidad del alma. Hoy hay esperanza. Todo no está perdido. El mundo no está desprovisto del antídoto para este veneno mortal, conocido como vino de Babilonia. ¿Sabes cuál es ese antídoto provisto por Dios para este veneno mortal? El antídoto provisto por Dios contra este veneno mortal es el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de los 3 ángeles es predicado por su pueblo fiel. Y su pueblo fiel de este tiempo final está representado en las Escrituras por una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer vestida del sol es la verdadera iglesia de Cristo. Iglesia que tiene su confianza total en Jesús. Iglesia cuyas enseñanzas están basadas completamente en las Sagradas Escrituras. En este video y en sus diferentes secciones seguiremos viendo los engaños de Babilonia espiritual y el plan de Jesús para salvar a la humanidad de este veneno espiritual que llevará a muchos a la muerte eterna. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, el camino que al hombre le parece derecho. Segundo, la inmortalidad del alma. Tercero, Babilonia, el centro del culto al sol. Cuarto, Dios nos llama a ser fieles. Y quinto, salid de ella, pueblo mío. El camino que al hombre le parece derecho. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En el contexto del tiempo del fin, Jesús pronunció una poderosa advertencia. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Para poder responder este interrogante, leamos el siguiente texto. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este texto enseña que en ocasión a la segunda venida de Cristo, los salvos que irán al cielo se les llama los escogidos. Por esta razón, los escogidos son los hijos fieles de Dios que conforman la iglesia verdadera. Iglesia representada en el libro de Apocalipsis por una mujer vestida del sol. A los escogidos se les describe en Apocalipsis 12:17 como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Asusta un poco saber que aún los escogidos podemos ser engañados, ¿verdad? El engaño en los últimos días será tan grande y poderoso que hasta los fieles corremos el riesgo de apostatar.
¿Quién está detrás de todo este engaño? El libro de Apocalipsis da la respuesta. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El que está detrás de todo lo falso, de todo error y de toda mentira, es Satanás. Aunque Satanás está engañando a la inmensa mayoría de la humanidad, Dios va a tener para este tiempo final un remanente de fieles, como lo ha tenido a lo largo de la historia. Sin embargo, el texto de Apocalipsis 12, versículo 9, muestra cuán extendido y abarcante es realmente el engaño de Satanás para este tiempo final. Se dice, Satanás engaña al mundo entero. Hoy día la humanidad se guía por muchas filosofías y por muchos pensamientos. Lo que hoy día está muy difundido es que la gente siga su propia conciencia para determinar por sí mismo lo que está bien o lo que está mal, o lo que es bueno o malo, y luego vivir conforme a eso. Pero la Biblia nos dice en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Qué poderosa advertencia nos hace Dios aquí. Además de esta advertencia, la Escritura enseña que todos nosotros somos pecadores. Todos estamos corrompidos. Por lo tanto, confiar en nuestros sentimientos o confiar en nuestra propia conciencia es casi una garantía de que actuaremos mal y que nunca vamos a hacer la voluntad de Dios y con toda seguridad nos vamos a perder. Hubo gente que, totalmente convencida de la rectitud de su causa, convencidos que estaban haciendo el bien, cometieron muchas maldades a lo largo de los siglos. Es decir, siguieron el camino que al hombre le parece derecho. En lugar de eso, nosotros debemos seguir el camino que Dios nos ha mostrado. Creer solo en lo que enseña la palabra de Dios. Y debemos rendirnos al Espíritu Santo. ¿Por qué es tan necesario rendirnos hoy al Espíritu Santo? Porque solo los que nos rindamos al Espíritu Santo podemos lograr dos cosas. Primero, podemos aprender a distinguir la verdad del error. Podemos distinguir el bien del mal. Y segundo, podemos vivir haciendo la voluntad de Dios. Tendremos el poder del cielo para lograrlo. Una humanidad abandonada a su propia suerte, a su propia conciencia o incluso a sus propios sentidos es presa fácil de los engaños de Satanás a través de sus sistemas falsos de adoración. La inmortalidad del alma. Apocalipsis 18:2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
Además de este texto, Juan adiciona lo siguiente en Apocalipsis capítulo 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Expresiones como habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y ave inmunda y aborrecible indican actividad demoníaca. La actividad demoníaca, Satanás la ejecuta mediante su poder terrenal religioso falso, llamado Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Babilonia la Grande, la madre de las rameras, representa a todas las religiones apóstatas que se unirán en el tiempo del fin. Y en forma particular, Babilonia la Grande se refiere a la gran triple unión religiosa del tiempo del fin, es decir, se refiere al papado, al protestantismo apóstata y al espiritismo. No es de extrañar que se nos haya advertido que Babilonia la Grande usa doctrinas especiales para engañar a la humanidad y en especial a los cristianos. Uno de esos poderosos engaños es la mentira que Satanás le dijo a Eva en el jardín del Edén. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis, o la inmortalidad del alma, es un veneno mortal. Es un elemento del vino de Babilonia. La inmortalidad del alma es uno de los 2 grandes engaños para los últimos días. Por supuesto, la inmortalidad del alma es muy fácil verla en la actualidad en el cine, en la televisión, en la literatura. Además, lo más triste es ver esta enseñanza en el mundo cristiano. La idea de que el alma es inmortal en la actualidad es una doctrina básica del cristianismo. Muchos cristianos, en forma general, creen 2 cosas que pueden suceder con la persona al momento de morir. Primero, creen que los salvos o santos ascienden al cielo. Y segundo, creen que los perdidos o malos descienden al infierno. Todo esto es una gran mentira. Las Sagradas Escrituras enseñan al respecto lo siguiente. Primero, que el ser humano no tiene alma que salga consciente del cuerpo al momento de morir. Y segundo, que nunca recibiremos la recompensa al mismo momento de la muerte, sea el cielo o sea el infierno. La recompensa la vamos a recibir al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Este primer gran engaño de Satanás sobre la inmortalidad del alma se enseña actualmente desde los púlpitos, en las aulas de las instituciones educativas cristianas y se enseña especialmente en los funerales.
Pero ahora preguntémonos, ¿cuál será el otro gran engaño que usará Satanás para los últimos días? Para responder este interrogante, leamos un texto bíblico que tiene que ver con la verdad acerca del estado de los muertos. Leamos Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Un muerto nada sabe, está inconsciente. Un muerto no tiene alma que salga de su cuerpo al morir. Sencillamente deja de existir y deja de participar de lo que sucede debajo del sol. Entonces podemos concluir que uno de los pilares del engaño de Babilonia, espiritual o simbólica, es la falsa concepción del estado de los muertos. Y esta falsa concepción del estado de los muertos es la base de la enseñanza de la inmortalidad del alma. Y esta base de la inmortalidad del alma prepara el camino para el segundo gran engaño. Prepara el camino para el espiritismo dentro del mundo cristiano. El espiritismo es el segundo gran engaño que va a usar Satanás para el tiempo del fin. La Escritura dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Las señales que hacen los espíritus de demonios se refieren a los falsos milagros que estamos viendo cada día en el mundo cristiano. El pensamiento inspirado dice: nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros. Los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Babilonia, el centro del culto al sol. Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. La adoración al sol era notoria en Egipto, Asiria, Persia y desde luego en Babilonia. James Fraser, en su libro La adoración de la naturaleza, hace la siguiente observación. En la antigua Babilonia se adoraba al sol desde la antigüedad inmemorial. Quizá te parezca sorprendente, hubo muchas veces en que la adoración al sol babilónico influyó en la adoración del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Veamos. Entre las muchas reformas que hizo el rey Josías al pueblo de Dios fue eliminar la adoración a los astros y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén,
y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. El profeta Ezequiel, contemporáneo de Daniel, escribió sobre algunos líderes del pueblo de Dios que le daban la espalda al templo de Dios y adoraban al sol hacia el este. Qué triste que los líderes religiosos del pueblo de Dios, en lugar de adorar al creador del sol, adoraban al sol. En Apocalipsis 17, Juan describe que los principios de Babilonia literal, incluyendo la adoración al sol, estarían presentes en la iglesia cristiana apóstata del tiempo del fin. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Este cáliz de oro o copa contiene el vino babilónico, que representa las falsas enseñanzas. Y entre esas falsas enseñanzas, este sistema religioso busca que la humanidad adore al sol a través del día domingo. ¿Cómo fue posible que esta abominación haya entrado a la iglesia cristiana? La historia registra lo siguiente. La conversión superficial del emperador romano Constantino en la primera parte del siglo IV causó gran alegría en el Imperio Romano. Constantino tenía una fuerte afinidad con la adoración al sol. Edward Gibbon, el renombrado historiador, escribe: el sol se celebró universalmente como el guía invencible y protector de Constantino. Fue en el año 321 después de Cristo donde Constantino aprobó la primera ley dominical. Esta ley o edicto declaraba: en el venerable día del sol, que los magistrados y la gente que reside en las ciudades descansen y que todos los talleres se cierren. Esta no era una ley que imponía la observancia del domingo para todos los súbditos de Constantino. Aunque no imponía la observancia, esta ley fortaleció la observancia del domingo en la mente de la población romana. En ese tiempo se empezó a guardar 2 días, el sábado bíblico y el día domingo. Fue en décadas sucesivas que los emperadores y los papas, mediante decretos de Estado y concilios eclesiásticos, siguieron instaurando el domingo como el día singular de culto, el día singular de descanso, lo que sigue vigente en la actualidad para la mayoría de los cristianos. Dios nos llama a ser fieles. Ezequiel 27. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Las Sagradas Escrituras anuncian que este poder religioso apóstata, la Babilonia espiritual, que está representada en Apocalipsis
por el símbolo de la mujer vestida de púrpura y escarlata y que cabalga sobre una bestia, llegará a su fin. El mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14 así lo anuncia. Ha caído la gran Babilonia. Pero antes que llegue su fin, la Babilonia espiritual hace lo siguiente. Primero, hace circular su copa de vino y embriaga al mundo entero con el error y la idolatría. Segundo, hace alianzas y se une con el Estado, como lo expresa Juan en Apocalipsis 17, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Además, esta iglesia apóstata, o Babilonia espiritual, junto con sus hijas, hacen que la falsedad y el engaño prevalezca. Satanás y sus demonios se manifiestan en estas falsas iglesias para hacer muchos milagros y así mantener engañado al mundo, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Todo este conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, prepara un escenario muy difícil y peligroso para la iglesia verdadera del tiempo del fin. Estamos a punto que el mundo se lance a su conflicto final. El pueblo de Dios va a ser difamado, ridiculizado, oprimido y perseguido. Pero en Cristo y por el poder de su Espíritu Santo va a estar firme en su compromiso. Va a estar firme en su misión de predicar el último mensaje de amonestación al mundo. Todos los poderes del infierno y las fuerzas del mal no pueden quebrar la lealtad que tiene el pueblo de Dios a Cristo. Este pueblo está seguro en Él. Él es su amparo y fortaleza, su pronto auxilio en las tribulaciones. El llamado de Dios, en forma general, para este tiempo final comprende tres aspectos. Primero, Dios está llamando a sus hijos fieles a salir de ese sistema falso para que se unan a la iglesia verdadera del tiempo del fin. Segundo, Dios está llamando a los miembros de la iglesia verdadera de este tiempo a volver a ser fieles a su palabra, a vivir un verdadero reavivamiento espiritual. Y tercero, Dios está llamando a su iglesia a santificarse para poder ser usada por el Espíritu Santo en este tiempo con poder y para poder llevarla a las mansiones celestiales. Jesús oró diciendo: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La verdad de la palabra de Dios, no la opinión humana ni la tradición, es la estrella del norte para guiarnos en esta hora crítica de la historia de la tierra. El doctor Edward Hiscox, autor del Manual de Referencia para las Iglesias Bautistas, en el año de 1893 habló ante un grupo de cientos de pastores bautistas y los sorprendió con la explicación de cómo llegó el domingo a la iglesia cristiana. Él dio esta notable declaración: qué lástima que el domingo venga etiquetado con la marca del paganismo y bautizado con el nombre del dios Sol, luego adoptado y sancionado por la apostasía papal y cedido como un legado sagrado al protestantismo. Esta declaración es muy sorprendente y significativa para el cristianismo actual.
Ezequiel 20 era un llamado ferviente para que Israel abandonara las prácticas paganas y adorara al Creador y no a sus dioses falsos. Hoy, en el mensaje de los 3 ángeles, Dios hace un llamado muy similar: a adorar al Creador, porque ha caído Babilonia. Y también, como sabemos, el sábado y la fidelidad a Él jugarán un papel muy importante en los acontecimientos finales que se acercan. Salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18, 4 y 5. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Vimos que la mujer vestida de escarlata y púrpura, montada sobre la bestia cubierta de escarlata, ha hecho circular su copa de vino, y el mundo entero está embriagado con las falsas doctrinas de este sistema. La escritora cristiana Elena de White habla del vino de Babilonia en este claro comentario. ¿En qué consiste ese vino? En sus doctrinas falsas. Ha dado al mundo un día de reposo falso en lugar del verdadero, y ha repetido la falsedad que Satanás comunicó a Eva en el Edén, la inmortalidad natural del alma. Estas enseñanzas erróneas, el cambio del verdadero día de adoración, el sábado por el domingo, y la enseñanza de la inmortalidad del alma, ha engañado a millones de personas. En su infinita misericordia, Dios está dando a su pueblo todavía atrincherado en el error un llamado final para los últimos días. Como ya hemos visto, pero es necesario repetirlo, muchas personas del pueblo de Dios participan o son miembros en organizaciones religiosas que han adulterado las enseñanzas bíblicas. Ellos no entienden las verdades de las Sagradas Escrituras. El llamado amoroso de Dios es claro: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y no reciban de sus plagas. Dios desea que sus hijos que están pecando en esos sistemas religiosos falsos por estar engañados salgan lo más pronto posible de ahí. El pecado es la transgresión o quebrantamiento de la ley de Dios. La mayoría de cristianos evangélicos sinceros deben conocer y aceptar la verdad del 4º mandamiento. Y la gran mayoría de cristianos católicos deben reconocer esta misma verdad del 4º mandamiento y la verdad del 2º mandamiento de la ley moral de Dios. La única manera de que alguien pueda obedecer la ley y pueda vivir de acuerdo a sus principios es mediante la fe en el poder de Cristo viviente. Somos seres humanos débiles, frágiles, vacilantes y pecaminosos. Por la fe, cuando aceptamos a Cristo, su gracia expía nuestros pecados del pasado y su gracia fortalece nuestro presente para llevar vidas en armonía con Dios. Jesús nos da la gracia y el apostolado para la obediencia.
El llamado celestial a su pueblo que está en las iglesias que no respetan a Dios ni le obedecen es salir por fe. El llamado celestial para nosotros los adventistas que guardamos los 10 mandamientos, incluyendo el día sábado, es abandonar todos los intentos humanos e egocéntricos de obediencia y llevar una vida piadosa en relación con Dios, una vida piadosa por fe en la gracia de Cristo, que nos libra de la condenación y del dominio del pecado. Así como la fidelidad de Israel a la ley de Dios habría sido un testimonio poderoso para el mundo, nuestra fidelidad actual también puede ser un testimonio poderoso que ayude a guiar a la gente a salir de Babilonia. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.